En emulador, sí, también. Pero, no sé, yo creo que es mejor en jugar en la consola como tal. Bien, vamos a agregar lo que les dieron hoy, creo, ¿no? Así que no sé si Así que bien, vamos a agregarle. Pipín. Vamos a hacerle zoom. Hacemos máximo. Ya, a ver. Vamos a hacerlo de una forma rápida porque les quería dar otras cosas. Y se supone que ustedes ya saben esto, ¿verdad? A ver, comenzamos con literal A. Me dice que el interruptor está abierto. ¿Cuánto es el potencial en A? Bueno, no tendremos que modificar nada. Tenemos cuántos potenciales. Aquí tengo uno. Vamos a llamarle C. C es todo esto. C es todo esto. Tengo A de potencial y tengo otro que vamos a llamarle D. Que en realidad D es la Tierra. D es igual a Tierra. Es decir, que el voltaje, el potencial en D, perdón, es cero. Nos hace falta hallar el potencial en A. Si eso está abierto, yo sé que este man tiene tendencia a hacerme una corriente hacia arriba. Vamos a poner corriente I1. Esta corriente I1 de ley va a pasar por acá, y aquí se va a dividir. Sin embargo, este capacitor no puede almacenar carga. El literal A no puede almacenar carga. ¿Por qué? Porque, a ver, déjame ver algo. No, no, sí puede. Sí está, sí, forma dos mallas esto. Pensaba que no formaba una malla, pero sí. Entonces vamos a tener aquí, ya, sí, pero si está, a ver, si ese está abierto, ¿cuánto vale el potencial en A? Una vez cargado, esto funciona como switch. Entonces vamos a eliminar esto. Supongamos que ya está cargado. Eliminamos y hacemos un switch. Entonces ponemos un switch, tag, y un switch aquí, tag. Entonces la corriente solo viajaría ¿por dónde? Por esta malla, por acá, así. Y se regresa en la batería. Tenemos una malla, tenemos dos resistencias en serie. eh, entonces yo puedo sacar cuánto es I1, ¿verdad? Una vez sacado I1, yo puedo determinar la diferencia potencial en los 50 ohmios. Es decir, yo puedo determinar que delta B es igual a I1 por los 50 ohmios. ¿Cuánto es delta B? Delta B es igual a BA menos el potencial en D, que es igual a 0. Entonces mi objetivo es encontrar cuánto vale I1. I1 lo encontramos con la equivalencia. Vamos a hacer un circuito equivalente. Sería la batería, 24 voltios, más menos, con una resistencia equivalente, que va a ser la sumatoria de 10 con 50, 60. Por lo tanto, tengo que la corriente es igual a 60 sobre, no, perdón, 24 sobre 60. ¿Cuánto eso es? 24 sobre 60 es 0.28, 29. 24 sobre 60. Uy, muy malas las matemáticas porque me salió 0.4 amperios. Por lo tanto, tenemos que el voltaje en A es igual a 0.4 por 50, que esto sería igual a 20 voltios. Literal B. Vamos a hacer el B. Literal B. Si ese está abierto, ¿cuánto vale el potencial en B? Ya. Tenemos que encontrar. Bueno, el potencial acá es 24, por si acaso. ¿Por qué? Porque la batería está conectando el D con el C. Ya, entonces, la batería está indicando que la diferencia potencial entre los terminales es 24.
Si el voltaje en D es igual a 0, quiere decir que arriba tiene que tener 24 voltios. Por lo tanto, toda esta rama sabemos que es igual a 24. Toda esta rama sabemos que es igual a 24. Bien. ¿Qué más? Sabemos que aquí va a valer, ¿cuánto dijimos? 20 voltios. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el nodo acá? Si esto es un switch, eso está más o menos como si fueran dos mallas. Si esto está abierto el switch, si no está cerrado, son dos mallas. Entonces tendríamos, ¿cuántos nodos? Tendríamos el nodo de arriba, que sería rojo, 24 voltios. Tenemos el nodo de abajo, ¿ya? El nodo de abajo, que sería todo esto. Y tendríamos el nodo gris y el nodo celeste. Me dicen, ¿cuánto es el potencial celeste? Es decir, ¿cuánto es el potencial en B? Ya, ahora, ¿cómo yo hago? Para hallar el potencial en B, primero yo sé que los capacitores están en serie. Ajá, entonces, vamos a sacar el equivalente. Vamos a sacar el equivalente haciendo lo siguiente. A ver, no tocamos la batería, 24 voltios, más o menos 24 voltios. Aquí tenemos la resistencia, creo que estaba... Ajá, está en serie. Entonces, tenemos una resistencia en serie. ¿Ya? Y tenemos un capacitor en serie. Si nosotros hacemos este circuito equivalente, estamos eliminando, si se dan cuenta, ya no tenemos A, ¿verdad? Lo eliminamos. Nomás tenemos 24 y 0. Y también estamos eliminando en B. Ahora, si yo elimino en B, ¿por qué es que hago esta cosa? O sea, ¿por qué si yo quiero saber potencial en B, estoy haciendo en serie y eliminándolo? Porque mi objetivo es encontrar no el potencial como tal, sino la carga. Acuérdense que la carga en capacitores en serie son igual, entonces es más menos Q, más menos Q, ya. Una vez encontrada la carga, yo puedo saber la relación con el voltaje, ¿no? El voltaje es igual a Q sobre C. Entonces, por eso, si encuentro la carga y sé la capacitancia, encuentro cuánto vale la diferencia potencial. Si yo sé que la diferencia potencial, por ejemplo, yo encuentro que la diferencia potencial de este capacitor es igual a 3 voltios, no, perdón, la carga, ¿no? Ah, no, no, estamos hablando de potencial. Si encuentro que la diferencia potencial es 3 voltios, ¿cuánto vale el potencial en celeste? Vale 3. ¿Por qué? Porque abajo vale 0. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a retroceder porque como que ensució un poco el problema. Entonces vamos a retroceder. Ya, más o menos así y ahí estamos. A ver, circuito equivalente, el de abajo. Tenemos capacitor equivalente y resistencia equivalente era 60, ¿verdad? A ver, capacitancia equivalente, si es en serie, era como en paralelo en resistencia. Vamos a averiguar cuánto sale. 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y esto lo hacemos a la menos 1. ¿Cuánto vale C1? A ver, originalmente, déjame ver en WhatsApp, ¿cuánto vale C1? 500 nanofaradios y 250 nanofaradios. Ya, porque parece esa N. O si no estoy mal, déjame ver otra imagen. A ver, creo que acá Dana me envió, 500 nano y nano. Preguntas en el chat, dije 0.4, supongo. A ver, sería entonces 500, 1 sobre 500 más 1 sobre 500 más 1 sobre 250. ¿Cuánto sale? Sale 166.66. 166.67 nanofaradios.
Ya, tengo la capacitancia equivalente, tengo el voltaje que hay entre los dos, que sería 0 voltios, porque esto es tierra, ¿verdad? Y ¿cuánto sería arriba? 24 voltios. ¿Cuánto es la diferencia entre el capacitor? Tiene 24 voltios. Entonces, ¿cuánto es la carga? La carga de la capacitancia equivalente va a ser igual a 24, ¿sí? A ver, la carga, ajá, 24 por 166.67 por 10 a la menos 9, porque menos 9 es nano, por 24. Entonces nos sale 4 por 10 a la menos 6 coulomb, lo que sería igual a 4 microcoulomb. Entonces, una vez hallado eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy otra vez a revivir los capacitores para demostrar una cosa. A ver, si este mantiene 4 microcoulombs de carga y este man también tiene 4 microcoulombs de carga, vamos a ver cuál es el potencial o la diferencia potencial en los dos, en C1 y en C2. ¿Cómo hago eso? Fácil. Me voy acá abajo y digo, ¿sabes qué? La diferencia de potencial tiene que ser igual a Q sobre C. Por lo tanto, tengo dos capacitores, así que la diferencia potencial en uno va a ser igual a 4 microcoulombs sobre C1. C1 era 500 nanofaradios, si no me equivoco, era 500, sí. ¿Esto es igual a cuánto? 4 por 10 a la menos 6, 500 por 10 a la menos 9. Entonces me sale 8 voltios de diferencia. Hago lo mismo para C2. Delta B es igual a 4 microcoulombs sobre 250 nanofaradios. Perdón. Nanofaradios. Ahí está, nanofaradios. Y bueno, ¿cuánto va a salir? El doble, ¿no? Porque si esto es la mitad que lo que estamos arriba, tiene que salir el doble. ¿Cuánto es la suma de la diferencia potencial? 24 voltios. ¿Tiene sentido que sea la suma de 24? Sí, ¿por qué? Porque el extremo superior vale 24 voltios y el extremo inferior vale 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene que sumar los voltajes? 24. ¿Listo? Entonces, bien, si aquí tengo una diferencia... Uy, no lo voy a hacer acá porque si no... Ya, ok. Si yo tengo una diferencia potencial de 16 voltios, donde el de abajo es 0, ¿cuánto debe valer el de arriba? 16 voltios. Para que se cumpla la diferencia. Entonces, literal B, resuelto. Literal B, tenemos que B es igual a 16 voltios. Dice, C, ¿qué pasa si ahora está cerrado ese? ¿Cuánto vale el potencial final en B? Vamos a redibujar el circuito. Sería la batería, 24 voltios, más o menos. Tenemos acá creo que era el de 10 ohmios. Aquí tenemos el de 500 nanofaradios. Aquí tengo una conexión porque el switch ya está cerrado. El switch está así, ¿verdad? Ahora ya está cerrado. Aquí tengo el de 50 ohmios y aquí tengo el de 250 nanofaradios. Ya, más o menos así tengo el circuito. Entonces, vamos a ver cuántos nodos tenemos. A ver, para descansar un ratito, quiero que me digan ustedes cuántos nodos ven en ese circuito, que es el literal C. Literal C. 4. Hay? 4. 4. Hay 4. A ver, 1, 2. ¿Seguro? No son 3. Ujú. Son 3. ¿Por qué dicen 4? Acuérdense, tienen que, si no ahorita, o todavía no lo ven, tienen que pintar.
Loco, Dime. una pregunta. Así, hoy día estaba en la clase y le pregunté a la Miss sobre eso de los nodos y me dijo que un nodo en sí eran cuando se ramifican los cables, ya sea en 3 o más direcciones. Y que en sí eso es un cable, como que dices tú, ¿Ya? digamos, el de color celeste sería el voltaje. O sea, solo es el voltaje. En cambio, no serían en los puntos donde se ramifican en 3 o más. O sea que solo habría 4 ahí. Sí, por dos, algo así. Mm. Ahora vamos a investigar en internet. Yo cuando me lo aprendí como lo estoy enseñando, me fue bien. Cuando lo aprendí como te lo dicen ahí, no. Vamos a poner que es un nodo de electricidad. En redes, no. ¿Cómo se llama? Dice, es un punto donde dos o más elementos o ramas de un circuito tienen conexión en común. Ya, pues ahí está, pues. Un nodo es un punto donde dos o más elementos o ramas de un circuito cerrado tienen conexión en común. ¿Cuántas conexiones en común tengo? Tengo el celeste, el azul y el de abajo. Es decir, vamos a ver, ¿qué se puede decir si tu profesor te dice ese concepto? ¿Qué le vas a decir? Tienes que decirle que sí, pues. O sea, bueno, si ves Esther, igual Esther fue mi profesora, así que le caí bien. Pero ya, pues, profesora. Así como me aprendí. Si yo coloco el nodo azul, está conectando a 4 componentes. Conecta, o es una conexión común de 4 componentes. Es conexión común de 4 componentes. Componentes. En cambio, el celeste está en una conexión común de ¿cuánto? De 3 componentes. Y el rojo es de 3 componentes. Dicho por Google, mira, dice, un nodo es un punto donde dos o más elementos o ramas tienen conexión común. Y aquí hasta hacen la misma vaina que yo hago. 1, 2 y 3. Aunque bueno, déjame ver si encuentro otro. Mira, por ejemplo, este ejemplo. Están pintando de distintos colores, ¿verdad? Está pintando el celeste, el amarillo, el rojo y el turquesa. No, bueno, no sé qué color turquesa. Vamos a decir, no, turquesa no es lila. ¿Ya? O sea, no me estoy inventando, pero si su profesor o profesora le dice eso, ¿qué más le va a decir, pues? Mira, por ejemplo, acá, otra vez, celeste, anaranjado. Aquí hay otro nodo que es amarillo, que está conectando a 3, y así. Y eso le va a funcionar a los que van a ver electricidad básica, o los que van a ver redes eléctricas, porque van a ver método de nodos, van a ver método de Kirchhoff, métodos de nodos, que ustedes no lo pueden aplicar porque son chiquitos. Ya, si bien, hacen lo mismo, pero bueno. No sé, ¿sabes qué? No he hablado con Esther hace, con la profe. Pero no importa, nos debería salir lo mismo, ¿verdad? Así que chévere. Si nos sale lo mismo, bien. Literal, C me dice que cuál es el potencial final en B. Ya, el potencial final en B sería el potencial en el nodo azul. Entonces, a ver, ¿cómo hago esto? Mm, se supone que si el tiempo es igual a infinito, o sea, entre comillas, infinito, voy a tener un circuito equivalente a lo siguiente: 24 voltios. Aquí tenemos 10 ohmios. Aquí tendríamos el switch abierto, porque así es el comportamiento de ¿quién? Del capacitor. Tenemos la unión, el otro resistencia, 50 ohmios,
Y aquí tendríamos otro switch abierto, porque ya se cargó el capacitor. Una vez cargado el capacitor, no permite cargas, ¿ok? O sea, no permite que cargas pasen a través de él. Así, 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 así. Listo, entonces. A ver. Esta resistencia está en... no, no está en corto. Iba a decir que está en corto, pero no está en corto. Solo tenemos una corriente que pasa acá, porque la corriente no puede ir por acá porque está abierto. Ya, la corriente no puede ir por acá porque está abierto los dos switches. Entonces la corriente simplemente va hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que la corriente va a ser igual a 0.4 amperios, que es lo que nosotros sacamos arriba, en literal A, creo. No, perdón, sacamos aquí, 0.4 amperios. Entonces, tenemos que hallar el potencial acá. ¿Cuánto es? Si tienes 0.4 amperios, que pasan en 50 ohmios, ¿cuánto es al final? Entonces sería 20 voltios. Hacemos que el voltaje, la diferencia de potencial, es igual a I por R, 0.4 por 50, y esto es igual a 20 voltios. Entonces aquí vale 20 voltios. Bien, ¿qué más te dice? ¿Cuánta carga fluye a través del interruptor S después de que se cierra S? Ya, a ver, los que estuvieron con Esther, yo estaba pensando, mientras estaba en San Marino, ya, en lo siguiente. Esta pregunta porque la lógica me indica una cosa, pero vamos a ver si es verdad. Estos 10 ohmios, capacitor, está conectado, el otro capacitor y la otra resistencia. Bien. Entonces, al principio, en T igual a 0, este capacitor tenía carga igual a 0. ¿Ya? Es decir, no había carga ni aquí ni acá. Era 0 y 0. Sin embargo, cuando t es igual a infinito, entre comillas, o sea, solo un tiempo hasta que se cargue todo, vamos a tener que la carga aquí, más y menos, va a ser menos Q1 más Q1. ¿Ya? Y abajo, ¿cómo va a ser? Va a ser más Q2 y menos Q2. Entonces, de repente, en t igual a 0, la carga 1 era igual a 0 y la carga 2 era igual a 0. Y cuando t es igual a infinito, la carga 1 es igual a, en este caso sería delta B igual a C1, y Q2 ¿cuánto sería? Delta BC2. Delta B1 y delta B2. De hecho, ya sacamos cuánto va a ser los delta B2, sabemos. ¿Por qué? Porque si este es 20 voltios, que lo sacamos anteriormente, y este es 0, la diferencia, ¿cuánto va a ser diferencia de B2? 20, ¿verdad? Si el capacitor tiene diferencia potencial 20, ese es su potencial acá, que hay que poner. Entonces Q2, ¿cuánto va a valer? Va a valer 20 multiplicado por 250 nanofaradios. Nada más de reemplazar lo que serían valores. ¿Cuánto es eso? 20, 250 es 5000. ¿5000 qué? Nanocoulombs. Y eso sería igual a 5. Sí. A ver, ya lo siguiente se llama. Sorry. Ahí está. ¿Por qué en la A para el voltaje usó la resistencia de 50 y no la de 10? ¿Por qué en la A? A ver, déjame ver. ¿Por qué en la A usé la resistencia de 50 y la de 10? Da igual cuál uses, por si acaso. A ver, si en la A
yo quería saber cuánto es el voltaje en A, ¿verdad? Me dio que es 20 voltios. Pero yo puedo utilizar también el de arriba, porque aquí pasa los mismos 0,4 amperios. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la diferencia potencial de esa resistencia? Es 0,4 por 10. ¿Cuánto es? Sale 4, ¿verdad? 4 voltios. 4 voltios es la diferencia del punto terminal de arriba con el terminal de abajo. Entonces, si arriba tiene 24, abajo ¿cuánto debe tener? 20 voltios para cumplir esa caída de potencial. Entonces da igual si tú eliges a resistencia 50 o 10, te va a dar lo mismo. Lo importante es que sepas qué estás haciendo, ¿verdad? Entonces, para la pregunta del compañero, y vamos a abrir, creo que sale 5 microcoulombs. Ya, ¿y Q1 cuánto sale? Q1, ¿cuál es la diferencia potencial de Q1? Por simple lógica, si yo sé que aquí caen 20 voltios, ya, y yo sé que la batería es de 24 voltios, entonces, en esta rama debería caer también, ¿cómo se llama? Un voltaje para que cumpla los 24. Entonces 20 más 4 voltios me darían los 24 voltios. ¿Sí? O, a ver, en otro caso, ven que su terminal positivo en realidad es 24 voltios, porque es el mismo nodo, y abajo tiene 20, entonces 24 menos 20 igual a 4. Por lo tanto, tenemos 4 multiplicado por 500 nanofaradios, y eso equivale a 2 microcoulombs. Ya, ahora es importante lo siguiente. Es cuando me quedé un poco pensando, porque vamos a hacer otra hojita. Ya, porque va lo siguiente. La pregunta es cuánta carga fluye en este interruptor, porque aquí este es un interruptor cerrado, S. Entonces, ¿cuánta carga fluye en S? Si te das cuenta, al principio no teníamos carga, ¿sí o qué? Ya, y después de un tiempo tienes carga. Entonces, milagrosamente, tú tienes 5 microcoulombs y 2 microcoulombs. Ya, sin embargo, arriba de este capacitor, tú tienes, ¿cuánto? Sería, a ver, Q2, ajá, sería 2 microcoulombs tienes arriba, y en la placa abajo, ¿cuánto tienes? Menos 2 microcoulombs, porque siempre un capacitor está cargado placa arriba y placa abajo. En cambio, el de abajo tiene placa arriba 5 microcoulombs positivo y el de abajo tiene menos 5 microcoulombs positivo. Entonces, si te dicen, ¿cuánta carga debió pasar en ese para que la placa de arriba tenga menos 2 microcoulombs y la placa de abajo tenga más 5 microcoulombs? ¿Cuánta carga? Fácil sería la carga que pasó en el switch, en el switch, tiene que ser igual a la sumatoria de cargas de las placas. O sí, se puede decir de de las placas. Entonces, esto es igual a la carga de la placa inferior ¿de quién? De 1, de capacitor 1, más la carga de la placa superior de 2. Una vez que se cargó acá esta placa y se cargó esta placa, ya deja de funcionar el switch, porque ya está cargado. Entonces, una vez cargado, ya no necesita más cargas que transiten. Por eso, esa es la lógica de la solución de esto. Y al final me da, ¿cuál es la carga de la placa inferior de 1? Sería menos 2 microcoulombs. ¿Y cuál es la superior 2? Sería más 5 microcoulombs. Entonces sería más 3 microcoulombs. Ahora, esta es una, como más o menos lo pensé. Otra forma es que no se tomen en consideración los signos y sea nomás así. O sea, una sumatoria, pero en valor absoluto. Si es en valor absoluto, te sale más 7 microcoulombs. Pero ahí sí, o sea, yo me quedo con el de arriba, la verdad. No me convence el de abajo. Por eso estaba preguntando a uno de sus compañeros. A ver, ¿qué decía la Miss? ¿O cuál era la respuesta?
Bueno, para los que estén con estéreo. ¿Cuántos les dijo que salía? No nos dijo, recién, creo que hoy mandó la solución. ¿Ya la mandó? Creo, eso dijo que le iba a enviar hoy. Ya, bueno, ahí me avisan ya. Pero yo lo que creo es que es más 3 microcoulomb. Si sale más 7, pues, entonces sería la segunda forma. Ok, ¿tiene alguna otra pregunta o algún otro ejercicio? Sí, ok. Bueno, si no tienen preguntas o ejercicios, vamos a hacer uno que nunca hemos hecho y que yo una vez les dije, creo que en la ayudantía 3, acerca de que a veces, sometimes, tú tienes que averiguar la resistencia de algo. Y esto es igual a resistividad por la distancia sobre el área. Y el profesor me mandó a hacer, no me mandó a hacer, pero bueno, o sea, este pana, porque ya el rolero es panita. A otra cosa, nos retó, no sé, y yo les dije, bueno, aquí el profesor siempre dice, ejercicios sugeridos, 28, 30, 33, y hay que hacerlos. Entonces vamos a hacer el 48, que sería el de la resistencia. Por si acaso mañana les toque calcular y no digan que no les enseñamos. Creo que este man de José no ha hecho. Pero bueno, les vamos a enseñar este, 48. Y hoy día nos retó, entre comillas, porque dice, recuerden utilizar las reglas de Kirchhoff para resolver los temas. Bueno, yo les dije que yo les enseñé, bla, 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 y me dice, recuerden no enseñar como hacemos en eléctrica, porque el otro método es el de mallas, que yo les enseñé, pero yo les decía como 3 veces que no apliquen, simplemente es para confirmar la confirmación confirmada. Y el término anterior les llamó la atención, bueno, a mí, porque yo les enseñé. Ya, pero bueno, eso. Así que Sí vamos a hacer sale el... 3, profe. ¿Perdón? Sí sale 3. ¿Sí sale 3? Sale 3. Sí. Qué crack, soy crack. Ya más 5 menos 2. Ah, total. Y ahí sale 3. ¿Sí sale 3? Bueno, sin querer queriendo. A veces yo mismo me sorprendo. A ver, dice, determinar la resistencia entre los extremos del semianillo. Ya, este es un semianillo, obviamente, porque no está terminado. Si lo vemos desde arriba, ¿cómo sería? Sería algo tal que así, así y así. Bien. Dice, la resistividad del material, esto es un solo material. Entonces vamos a decir que la resistividad es simplemente ρ. Ayuda. Para resolver este problema, considera el semianillo formado por una asociación en paralelos. Vamos a leer despacito. Dice, este man está formado por una asociación, un grupo, vamos a cambiarle un grupo, después así coloquialmente, un grupo de qué? En paralelo, ok, entonces sabemos que va a estar paralelo. ¿Qué cosa? Infinitos semianillos elementales de grosor infinitesimal. A ver, ¿qué era paralelo? Si nosotros vemos el concepto de paralelo, tenemos que este capacitor, paralelo con la resistencia y paralelo a la batería. Ya, esto es paralelo, es decir, el nodo de arriba y el nodo de abajo tiene que ser común. Nodo de arriba, nodo de abajo tiene que ser común. Nodo de arriba y nodo de abajo es lo mismo. Entonces, si tienen este semianillo, yo puedo hacer una conexión así. Ya, imagínense que estamos conectando con una batería de esta forma. Es decir, le estamos a esta cara, a toda esta cara, le estamos metiendo un potencial de 5 voltios, supongamos. Supongamos que esta batería es de 5 voltios. Entonces, en toda la cara derecha estamos metiendo 0 voltios. Por lo tanto, vamos a tener que, vamos a leer otra vez.
semianillo formado por un grupo en paralelo de infinitos semianillos. Entonces vamos a tener semianillos, así, tal cual. Vamos a dibujar este semianillo, así. Más o menos así. Bueno, si me sale bien. Ahora vamos a hacerlo consciente, consciente. Consciente, consciente. Ahí, ya, más o menos así. Este es un semianillo por los que circula una misma corriente. Aquí va a circular una corriente. Ya, una corriente va a ir por acá. De tal forma, y me dice grosor infinitesimal. Ya, ¿qué más me dice? De tal forma que la corriente total es la suma de todos los semianillos elementales. Vamos a tener otro semianillo acá, por atrás, que va a tener otra corriente. Vamos a tener una y dos, una y uno, y uno, y dos, y al final, ¿cuál es la corriente que pasa por acá? Sería I1 más I2 más I3 más IN, ¿verdad? Si es infinito, entonces tenemos IN. ¿Cómo yo hago el ejercicio? A ver, si ustedes tienen lo siguiente, un cable con un diámetro establecido, así, ya. Y te dice, mira, esta área es igual a 5 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados. Y entonces esta área es igual. Y te dicen que esta longitud de aquí a acá vale 25 centímetros o un cuarto de metro. Listo. Y te dicen que es ρ1. ¿Cuál es la resistencia del cable? Es igual a ρ1 multiplicado por la longitud, que ¿cuánto sería? Un cuarto de metro, 1 sobre 4, dividido para 0.0005 metros cuadrados. Porque es 5 por 10 a la menos 4. A ver, déjame ver si lo hice bien. 5 por 10 a la menos 4, ¿cuánto es? ¿Cuántos ceros tiene? Sí, yo creo que sí. Creo que sí estoy bien. A ver, 0.0005. Ajá, sí, Simón. Tiene 3 ceros. Entonces, hagamos algo similar. Pero ya no vamos a tener un área circular, sino vamos a tener un área rectangular. Va a ser lo mismo, pero con un área rectangular. Si sea, a ver, aquí yo puedo formar un área rectangular así. Vamos a hacerle un poco mejor el dibujo. Vamos a borrar. Ya, y vamos a hacer un poco mejor el dibujo. Vamos a dibujar esta área negra y con el anillo. Bien, aquí esta área es la misma que la que inicia. En otras palabras, nosotros tenemos semianillos que tienen diferencial ¿de qué? Diferencial de R. ¿Cuál es como el ancho del rectángulo? Es de R. ¿Por qué? Porque aquí comienza mi R. Aquí es el centro del círculo, entonces este es radio A y el radio B está en el extremo. Radio A y radio B. Entonces, ¿cuánto vale el grosor del rectángulo? Va a valer la diferencial ¿de quién? Del radio. Bacán. Entonces, podemos sacar cuál es el área transversal de este semianillo infinitesimal. Entonces, la resistencia de ese semianillo me va a representar una parte de la resistencia general. Entonces, y si tomamos infinitesimal, porque estamos tomando la diferencial de R, vamos a tener una diferencial ¿de quién? De la resistencia total. Entonces, aquí es igual a ρ. ¿Cuál es la longitud de todo esto? Pues si yo sé que es un semianillo, yo me acuerdo que si yo completo esto, bueno, si lo completo que se vea como un círculo, de esta forma,
yo sé que la longitud es igual a 2pi por r. Pero si lo estoy truncando a la mitad, esto no existe. Entonces la longitud de la mitad, ¿cuánto va a ser? Pi eso por r. Por lo tanto, vamos a tener pi por r. Entonces, la longitud va a depender del radio en donde estamos considerando el semenillo. Si alguien consideró el semenillo acá, o sea, en un extremo mayor, el radio va a ser mayor, ¿sí o qué? Va a ser mayor. Entonces, por eso es una variable. R es una variable, va a variar. Y por lo tanto, la resistencia, ese diferencial varía. Ahora, el área. ¿Qué es igual a esta área? Es igual a dr al diferencial de R multiplicado por la altura de esta nota. ¿Cuánto es la altura? La altura el man me dice que es T. Entonces sería dr es igual a ρ, pi por r, sobre T de R. A ver, vamos a ponernos modo honestos. Hasta aquí yo lo hice. Y ahí me tocó ver cómo lo hacían. Porque dije, a ver, aguanta. Y dije, intenté despejar esto, pero me quedaba dr, y no. Yo dije, no. Entonces intenté chequear. Así que, si alguien lo vio ahorita, cómo hacer esta integral, pues es muy pilas, la plena. Pero si no lo han visto y no saben cómo despejar este diferencial de R, pues no se preocupen, ya yo creo que es normal. Entonces, ¿qué hicieron estos manes? Utilizaron que cada anillo están en paralelo. O sea, cada anillo que tú tengas, semenillo, este va a estar en paralelo con lo siguiente, con el de al lado, por decir así. Entonces, nosotros podemos hacer la configuración de ¿quién? De paralelo, resistencias en paralelo. Podemos tener que el diferencial, pero equivalente, va a ser a la menos 1 de ¿quién? De 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así hasta al infinito. La integral en realidad es una suma, es una sumatoria infinitesimal. Por lo tanto, lo que en realidad vamos a hacer, en vez de estar sumando 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, es decir, cada anillo, lo que vamos a hacer es una integral. Vamos a integrar. Vamos a integrar. Y nos va a quedar lo siguiente. La integral de la sumatoria de 1 sobre R. Entonces sería 1 sobre dr. Y esto va a ser igual a 1 sobre ρ por pi por r multiplicado por d y r. Ya, y esto va a ser igual. Y luego hay que hacerle, ¿cómo se llama? A la menos 1, ¿verdad? De hecho, creo que una vez, vamos a poner esto, R equivalente y R equivalente. Porque en realidad ya estamos sumando. Entonces vamos a ir desde dónde? Desde el radio A hasta B. Desde A hasta B. Y nos queda, sale T, es constante, sale ρ, sale pi, y nos queda dr sobre R. A y B. Por lo tanto nos queda T, logaritmo natural, ¿de quién? De B sobre A. Logaritmo natural de B sobre A. Ya, déjenme apagar. Voy a ver el carro un rato. Un ratito. Ya, ahora, si alguien quiere ver soluciones del libro, lo dije ¿cómo se llama? Anteriormente, pero lo vuelvo a decir. Nada más googleé Tipler Chapter 25 Solution Book y van acá. Aquí, siempre que no me sale algo, aquí busco. Entonces, nada, pueden practicar ustedes. Nada más tienen que usar inglés. Y eso es todo. Entonces, nada, yo me había quedado hasta ahí en el dibujo. Y estos manes dicen, ¿no?
porque las tiras infinitesimales están en paralelo, podemos sacar equivalente. Entonces nos sale, cierto, aquí me comí el -1, nadie me lo dijo, este -1 está fuera de la sumatoria, ¿verdad? Entonces en realidad sería así, a la -1. Entonces tendríamos que poner aquí a la -1, todo esto a la -1 y aquí a la -1. ¿Ya? Y ahí sí nos sale la respuesta. Resistencia equivalente va a ser igual a ρ por pi por t, multiplicado a la -1 sería 1 sobre el logaritmo natural de b sobre a. Bien. Ok, vamos a hacer otro más, a no ser que tengan preguntas acerca del ejercicio que acabamos de hacer, sino para avanzar. Ya. Igual yo a las 8 tengo que darle una clase a un man. Tengo que explicarle algo. A ver, en el chat, ¿qué dice? Teníamos quiz, nada más. ¿Cómo hay que googlear? Googleas, pones Tipler, el capítulo que quieras. Por ejemplo, les toca el 26, ¿ya? Y pones Solution Book y te sale aquí. Siempre es el que dice PDF. O sea, en este caso es el primero. Y un loco, no sé quién, se dedicó a resolver todo esto y ponerlo a internet. Solo que los locos siempre son ingleses. Por eso en español nunca sale nada. Bien, vamos a hacer la última. Llama. No, vamos a hacer este, ya, vamos a hacer este. Vamos a ver qué tal. Además el profe también colocó este. ¿Qué significa cuando tú compras? A ver, primero. Ustedes los enchufes los tienen así, ¿sí o qué? Aquí, 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 aquí. Ya, nosotros trabajamos con 110 o 120. Uy, ya me confundí. Creo que era 120 voltios. Es decir, que aquí hay más o menos 100, creo que 120 voltios. ¿Ok? O 110, bueno, 120. Entonces, en realidad no importa si aquí es más menos o es menos más, porque se va a intercambiar. La corriente alterna es una, tal que el voltaje no es así, no es continuo. Si tenemos una gráfica B y T, no tenemos como una batería, ¿verdad? Que tiene 24 voltios. Y es continuo, el man bota 24 voltios continuamente. En cambio, cuando tenemos en nuestras casas, es que el voltaje es así. Bueno, obviamente, los picos son iguales. Los picos son iguales. Bueno, ahí se me fue un poco. Pero bueno, es igual, o sea, tiene que coincidir. Ya, entonces, cuando ustedes compran una bombilla, por ejemplo, así, tucu, tucu, ya, ok, esto parece otra cosa. Vamos a hacerlo mejor. A ver, es una rosca. Está. Tiki, 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 tiki. Ya, y una bombilla así. Cuando usted compra la bombilla, le sale que, por ejemplo, es de 50 watts. ¿Qué significa eso? Significa que el man va a consumir 50 watts, es decir, la potencia va a ser de 50, cuando esté conectado a los 110 voltios. Bueno, a los 120 voltios. Ok, entonces es 50 watts consume cuando está conectado a los 120 voltios. Listo. Entonces, ¿cuánto en realidad es la resistencia de esta bombilla? ¿Se acuerdan que potencia es igual a I por B? O si tienes una resistencia, tienes que, es igual, en vez de I, no, en vez de B, vamos a reemplazar y nos queda I al cuadrado por R. O B al cuadrado sobre R.
si tienes que V es igual a 120 voltios, puedes sacar cuánto es R. ¿Por qué? Porque sabemos que la potencia es igual a 50 watts. ¿Sí o qué? Entonces, esto es igual a V al cuadrado por R. Si tienes que V es igual a 120, esto tiene 120 al cuadrado. Y despeja cuánto vale la resistencia de la bombilla. En este caso, en este ejemplo que lo hice rapidito, vale 120 al cuadrado sobre 50 watts. Vale 288 ohms. 288 ohms. En el ejercicio, en cambio, indica una resistencia de calefacción de 100 watts se proyecta para funcionar cuando se le aplican 120 voltios en los extremos. ¿Cuál es la resistencia y qué corriente circula por ella? Ya hicimos el procedimiento. Entonces, literal A, simplemente es repetirlo. Potencia igual a 100 watts, y la potencia sabemos que es igual a la diferencia potencial al cuadrado sobre el radio. Perdón, resistencia. Resistencia va a ser igual a 120 sobre 100. Ahora, prácticamente debería salir el doble, creo. A ver, 50... Ah, no, debería ser la mitad. 144 ohmios. 144 ohmios. ¿Qué corriente? Utilizamos lo mismo, que P es igual a 100 watts, y esto a su vez es igual a I al cuadrado por R. Sabemos cuánto es R. Por lo tanto, despejamos I. Y nos queda raíz cuadrada ¿de qué? De 100 sobre R. Entonces, ¿cuánto nos queda la corriente? La corriente nos queda 100 sobre 144. 0.833 amperios. ¿Ya? Listo. Literal A, fácil. Literal B, demostrar que si la diferencia de potencial a través de la resistencia varía en una cantidad pequeña, la potencia varía, o sea, delta B, siendo delta P, perdón, delta P, siendo delta P sobre P igual a 2 delta V igual a V. A ver, vamos a hacer esto. Esto no lo he hecho, así que vamos a ver qué tal sale. O sea, yo vi y dije, bueno, yo creo que sí lo puedo hacer. Sigamos a hacerlo. A ver, literal, ve. ¿Qué pasa? A ver, la potencia es igual a D al voltaje sobre la resistencia. Bien, ¿qué pasa si aumentamos un poquito el voltaje? Es decir, teníamos un voltaje de 100 voltios y de repente tenemos un voltaje de 102 voltios. ¿Qué pasa si hacemos ese aumento? Vamos a tener que la potencia va a ser igual a el voltaje más delta V. Porque aumentamos, ¿verdad? En este caso es 100 voltios y en este caso es 2 voltios. Pero lo podemos representar con delta V, porque delta V es muy chiquito. Entonces, ¿cuánto nos sale esto? Nos sale V al cuadrado sobre R más 2V delta V sobre R más 2 veces, no, dos veces no, delta V al cuadrado R. Ya, ahora, aquí viene la parte. ¿Qué va a pesar más en estos términos? Va a pesar este, obviamente, porque si tenemos el ejemplo de 100 voltios, sería 100 al cuadrado sobre R. Es grande esta nota. Este término también es medianamente grande, no se lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque es 2 por 100 por 2 sobre R. Entonces es algo considerable, ¿no? Es 2 por 100, 200 por 2, 400. Considerable, no lo puedo eliminar. Más, pero el de acá me va a hacer 2 por 2, 4 sobre R. Entonces tenemos un término que literalmente es 10.000, 10.000 es. Ajá, 40, 10.000 sobre R, es grandísimo. Tenemos un término que es 400 sobre R, que bueno, mediano se podría decir. Y tenemos un término que es 4 sobre R. Entonces este término en realidad se desprecia. Va a ser aproximadamente 0.
Entonces tenemos que la potencia va a ser igual a B al cuadrado más 2 veces B delta B sobre R. Ya vamos a ver si nos sale. La potencia varía delta B. La potencia varía delta P. Entonces, la potencia varía, es decir, delta P en realidad sería 2B delta B sobre R. ¿Ya? 2 delta B. 2 delta B sobre B. Ya, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo divido este delta P sobre la potencia? La primerita. Nos sale 2B delta B sobre R sobre, sería B al cuadrado sobre R. Ya, se va este man, se va este man. Se va este man. Y se va este man. Y me queda 2 delta B sobre B. Ya, y es lo mismo. 2 delta B sobre B. Ah, Simón. Ya, entonces sí. Sí da. Ya acá. Sugerencia. Aproximar las variaciones por diferenciales considerando la resistencia es constante. Listo. A ver. Si no tiene preguntas, yo repito. Ahorita lo estaba haciendo al ruedo porque esto no lo había hecho. Así está viendo si me salía. Y sí, sí no salió. C. Si no hay preguntas, continúo con C. Hallar la potencia aproximada disipada si la diferencia potencial disminuye a 115 voltios. Bien, entonces nos indica que al principio tenía 120 voltios, ya, y luego vamos a disminuir a 115 voltios. Hallar la potencia aproximada disipada si la diferencia potencial disminuye a 115 voltios. Ya, vamos a utilizar la aproximación. Ok, vamos a utilizar en literal C la aproximación, lo que hicimos en literal B, y vamos a utilizar también lo que, sí, lo que sería teóricamente. Teóricamente. Entonces, en teoría, ¿cuánto sería? Que la potencia es igual a 115 al cuadrado, y creo que era multiplicado por R o sobre R. Es sobre R. Cuando utilizamos potencial es sobre la resistencia. 115 al cuadrado sobre la resistencia, ¿cuánto es? Vamos a ver. 115 al cuadrado sobre la resistencia que nos salió 144. No. 144 creo que nos salió. Simón, 144. ¿Cuánto sale? Sale 91.84. Entonces, teóricamente, tendría que salir 9184 watts. Vamos a hacer la aproximación utilizando lo que hicimos arriba. Ya, a ver, entonces, vamos a ver cuántos delta P sobre P es igual a 2 delta B sobre P. Esto es P inicial, B inicial. Listo. Entonces, vamos a averiguar cuánto sale delta P. Delta P aproximadamente va a ser igual a 2, la diferencia de potencial, que sería menos 5 voltios. ¿Por qué es menos 5 voltios? Porque teníamos 120. Es más, lo voy a hacer pasito a pasito. ¿Cuánto teníamos inicialmente? 120 voltios. Pero al final tenemos 115. Le acabamos de disminuir. Sobre los 120 voltios inicial y multiplicado por la potencia inicial. ¿Cuánto era la potencia inicial? Era igual a 100 watts. Entonces inicialmente teníamos 100 watts. ¿Y esto cuándo es igual? Delta P va a ser igual 2 por menos 5 por 100 sobre
120. Entonces vamos a tener menos 8.33 watts, ¿ok? O sea, la diferencia de la potencia va a ser menos 8.33. ¿Qué es igual a un delta? Un delta es igual a P final menos P inicial. ¿Cuánto es P inicial? Es 100 watts porque me lo indicaba el problema. Y final, yo no sé, pero yo lo puedo despejar, ¿no? Puedo decir que P final en esta ecuación tiene que ser igual a delta P más potencia inicial. ¿Cuánto es la inicial? 100. ¿Cuánto es delta P? Es menos 833. Entonces vamos a sumar. Me sale 91.66 watts. Ahora, hay mucha diferencia entre el teórico y la aproximación. Pues no, o sea, en realidad 91.84 a 91.66 no hay mucha diferencia. Por lo tanto, es válida. Esta aproximación que sacamos arriba es válida. Es válida y te da un valor bastante aproximado. ¿Ok? Es uno de los ejercicios que queda pendiente de los que mandó este man de el profesor Roblero. Ajá, ahí está el 60. Bueno, de hecho, no. Creo que lo envió el anterior semestre. Ajá, porque yo lo tenía anotado. Pero bien. Ya, bueno. Preguntas. Hacemos otro. Lo dejamos ahí. Hicimos resistencia. Hicimos potencia. Hicimos también el ejercicio que les tomaron hoy. Ya, yo les quiero decir que mañana, por favor, a los de la mañana, si se pueden sacrificar por el resto del grupo, pues se lo agradecería. O sea, yo no, la verdad, pero también para ayudarlos a los chicos, ¿verdad? La otra vez le funcionó, así que otra vez. A ver, ¿a quién le toca dar a las 7 mañana? Para yo poder preguntar. Plena, Amparo. Simón, pasen. Yo voy a estar en la U, porque mañana hay una integración de clubes. Entonces yo voy a estar en la U, pero igualmente hay pasen. Ahí lo resuelvo en la universidad y ahí hago un zoom rapidito a las 11 por ahí. No. ¿A qué hora le toca dar al segundo grupo? 9:30, ¿verdad? Entonces sería 7, me envían a las 8, no, 8:30. 8:30, a 9:30, puedo hacer para los que a las 9:30 les toque. O si no, los hago a las 10:30. Si se quedan, le pagamos el pago, abuelito. Ya, pues acá, muchachos. 8:30, 10:30. A ver, ¿qué es mejor? 8:30, hacer un Zoom o 10:30. A ver, 8:30, Sebas, 10:30. 10:30. Hay tres 10:30, 3 8:30, 10:30, 8:30. A nosotros no nos ayudan. A nosotros no nos ayudan. 8:30. Ya, bacán, 8:30. Pero voy a estar en la casa nomás. Voy a hacer un rapidito, un Zoom. 8:30, 9:30, hacemos Zoom mañana, ¿ok? Y ahí me voy a la universidad. Y yo creo que llego a las 11 por ahí. Seba, Bacán. ¿Puedes explicar algo rapidito? Es con Dime, respecto dime. al, creo que se llama el Tao, que creo que una compañera dijo que habían tomado en la prueba de salida del semestre Ya, pasado. Y ok. pues no, da una explicación o sea, no me quedó muy claro qué es el Tao y todo eso. Ok, a ver. Hace referencia a circuitos RC, ¿verdad? Ah, sí, creo que sí. Ni sabes lo que habla, loco. A ver, vamos a ver qué circuitos estamos hablando y qué significa el Tao. Ah, no, este es solucionario, perdón. Ahí salía.
El tau está acá. Bien, circuitos RC. Descarga de un condensador o capacitor y también una carga. Carga de un condensador. Ya. A ver, cuando tienes un capacitor y lo conectas literalmente de esta forma, así, o sea, en serie con una resistencia, el switch, supongamos que tú lo cierras. Cuando tú cierras el switch, esta carga va a hacer lo siguiente. ¿Ok? Se va a descargar. Entonces vamos a tener una corriente inicial y luego, después de un tiempo, igual a infinito, o sea, no es infinito, ya es un tiempo determinado, la corriente va a ser cero, porque se ha descargado el capacitor. De hecho, aquí te indica. Inicialmente, ¿cuánto va a valer la corriente? Vale la carga que tenía inicial sobre el RC. ¿Listo? Y también te dice que cuando se descarga, la corriente va a ser igual al menos delta Q sobre delta T. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la gráfica de carga sobre tiempo, vamos a ver algo tal que así. Así. Entonces, si nosotros tomamos solo esta parte, vamos a tener la pendiente que va a ser negativa. Entonces nuestra corriente va a ser negativa. Entonces, ¿qué sirve este menos? Sirve para que esta pendiente negativa sea positiva y la corriente la tengamos con más. Ok, entonces, ¿qué yo puedo hacer en este circuito para averiguar cómo es esta gráfica? Yo puedo hacer paralelo, ¿verdad? Yo digo que este man está paralelo con este man. Entonces yo digo que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la resistencia. Voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? Es igual a la carga, a ver, déjame ver, ajá, carga sobre C. ¿Y qué es igual al voltaje de la resistencia? I por R. Ya. Sin embargo, tenemos que I, que es igual a menos delta Q sobre delta T. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos que Q sobre C sobre R tiene que ser igual a menos delta Q sobre delta T. Pasamos el delta T, RC, a un lado, y pasamos el menos también lo pasamos acá. El Q, y nos queda integral, integral, desde que, la carga vale Q sub 0 hasta que la carga vale 0 coulombs. Y esto me indica el tiempo de descarga. Ay, se me fue, loco. Espérate, ahí está. Entonces al final vamos a tener menos T sobre RC es igual a logaritmo natural de, bueno, no vamos a poner 0, vamos a poner Q final ya. Q final menos Q inicial. Bien, entonces, al final eliminas Euler arriba es igual a Q final sobre Q inicial, y te sale que la carga final es igual a Q inicial multiplicado por el exponencial. Ok, entonces, ¿dónde está el tau que indica? Creo que Kenny me preguntó. ¿Dónde está el tau? A ver, el tau es... Ya, a ver, vamos a ver si nos salió igual. Aquí está. Q final es igual a Q inicial multiplicado por Euler a la menos T sobre tau. Entonces, tau, ¿qué representa? Aquí. Representa la resistencia y la capacitancia. Entonces, en vez de colocar QF, Q sub 0, Euler menos T sobre resistencia y capacitancia, estos manes lo hacen ser igual a tau. Entonces, tau en realidad vale R por C, cuando se descarga un capacitor. ¿Y qué es lo que quiere decir el tau? El tau lo que quiere decir es
es una constante de tiempo y es el tiempo durante el cual la carga disminuye 1 sobre su valor original. Y de hecho, mira lo que te dice acá. Dice, la figura muestra la carga del condensador. A ver, de la figura 2541. Ahí está, mira. Esta gráfica. ¿Sí? Te das cuenta que es una descarga. Comienza con una carga y luego se descarga. Pero vamos a analizar lo siguiente. Después de un tiempo, cuando el tiempo sea igual a tau, la carga va a ser igual a 0.37 de la carga inicial. Es decir, si tú tienes una configuración de un capacitor con carga inicial, así, tiki, 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 ¿ya? Y tú cuentas con un cronómetro, t igual a 0, ¿ya? Y si te sale que t es igual a tau, vas a tener que la carga del capacitor es 0.37 de la carga original, ¿ya? ¿Y qué pasa si el tiempo sigue pasando y ahora es igual a 2 veces tau? La carga ahora del capacitor es 0.135 Q sub 0. ¿Y qué pasa si sigue pasando el tiempo? Y creo que cuando ya es 4 tau, la carga es aproximadamente 0.01 de Q sub 0. Es decir, el tau simplemente es una referencia de cuánto es el tiempo para yo saber cuánto se descarga. Si tienes un tau, a ver, la pregunta del millón. Si te dicen, mira, sabes que este circuito RC tiene un tau igual a, no sé, vamos a decir a 200, ya, 200. Entonces, a ver, déjame ver, ajá, 200. Y tienes otro circuito que el tau 2 sea 400. Entonces, a mayor sea el tau, mayor tiempo le va a costar al sistema para descargarse. Por eso es importante el tau. Es como una constante del tiempo que te indica que a mayor valor se va a descargar a mayor tiempo. Va a ser más lento, en teoría. ¿Ok? Y ya, eso sería todo. No lo escuché la última parte. ¿Podría repetir? Disculpe. Lo que se está diciendo es que un circuito RC tiene una constante de tiempo que es igual a RC, que lo que me interpreta en la realidad es que si tú tienes, por ejemplo, supongamos que, a ver, vamos a darle valor. Esto es 100 microfaradios y esto es 100 ohmios. ¿Cuánto es el tau? Vamos a averiguarlo. Sería 100 por 100 por 10 a la menos 6. Ya sería 0.01. ¿Ok? Ya, bacán. Ahora, vamos a decir que tienes otro circuito parecido, pero tenemos 200 microfaradios y que tenemos 10K. Entonces, ¿cuánto es el tau? El tau es 10.000 multiplicado por 200 microfaradios. Entonces, el tau es igual a 2. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de los circuitos físicamente? Físicamente te está indicando lo siguiente. Ahí dice que en 2 segundos, o sea, se carga el capacitor. No. Me confundo. No. 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 El tau es una constante. A ver, el tau es un valor que es R por C. Ya, nada más. No. Ahorita no le des significado. Ya, ahorita vamos a darle significado, pero el tau es R por C. Y estamos viendo qué significa. En un circuito RC, en el primer circuito, este es el circuito 1 con estos datos, y el circuito 2, el mismo circuito, pero con datos diferentes. Y vamos a decir que Q sub 0 en el circuito 1 y el 2 es igual. Vamos a decir que es igual. Entonces, ¿qué pasa si tu capacitor está cargado con la misma carga, la situación 1 y 2? Vamos a ver cuánto se demora con tau diferentes a descargarse. Entonces, vamos a poner circuito 1, circuito 2. Ya, a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo es igual a un tau? El tiempo es igual a un tau. ¿La carga cuánto es? 0.37 de la carga inicial. Entonces, entonces, ¿cuánto es un tau en el circuito 1?
0.01. Ya, y en circuito 2, ¿cuánto es un tau? 2 segundos, ¿verdad? Entonces, cuando el circuito 1 pase 0.01 segundos, la carga va a ser ¿de cuánto? De 0.37 Q sub 0. Pero en circuito 2, ¿cuánto tarda para descargarse eso? 2 segundos. Ya, ahora, un tiempo transcurre. 2 veces tau. ¿Cuántos 2 veces tau en el primer circuito? Sería 2 veces 0.02 segundos. Ya, y en el segundo circuito, ¿cuánto es? 2 veces tau igual a 2. 4 segundos. Y aquí te dice, mira, cuando tiempo es igual a 2 veces tau, la carga final es 0. El 13.5% de Q sub 0. El 0.135 de Q sub 0. Entonces, ¿qué yo puedo interpretar? Que a mayor tau, mayor es el tiempo en que se descarga un capacitor. ¿Listo? Entonces, si ustedes encuentran un circuito que tiene un tau bastante grande, tienen que interpretarlo que se va a descargar el capacitor a un tiempo considerado. O sea, considerablemente mayor que si tuviera un tau chiquito. ¿Ya? Y eso. ¿Se entendió ahí o no se entendió? Sí, eso es cuando se descargan, ¿no? Porque hay otra situación cuando se Exacto, cargan. exacto, bien. Hay otro cuando se descarga. Ya, y bueno, si lo vemos un ratito, ¿cuánto es el tau cuando se carga? Es igual a R por C. Y creo que también tiene que dar una explicación. Hice zoom y ya no puedo dejar de hacer zoom. Ahí está. No, esto ya no es. Creo que sería igual a lo mismo. A ver. Aquí está. Ajá, sería igual lo mismo. Solo que esto es al revés. Ya, o sea. A ver. Creo que sería al revés. Porque aquí tienes el 1. Yo creo que sí, profe. Es que yo leí un libro que era así, pero al revés. No, o Por eso sea, le a ver. decían, Cuando se descarga, a ver, cuando se descarga está bien, como te dije. Pero cuando se carga, creo que es al revés. O sea, a mayor tau, creo que se carga más lento. Ajá, y a menor tau creo que se carga más rápido, creo. Déjame ver. Podemos hacerlo con unos números. Ay. Podemos hacerlo con unos números. Tenemos que la carga es igual a la carga final 1 menos Euler a la menos t y tau. Ya, entonces vamos a poner situación 1 y situación 2. Vamos a decir que en la situación 1 el tau vale 10. Ya, el tau vale 10. Y la situación 2 vamos a exagerarlo que vale 1000. Ok, entonces voy a analizar estos circuitos en un tiempo igual. ¿Qué pasa en tiempo? Vamos a ponerle un segundo. Vamos a ver cuál tiene mayor carga. Entonces, en un segundo, ¿cuál se cargó más rápido? QF menos 1 menos, vamos a reemplazar, menos 1 sobre 10. ¿Cuánto sale? Sale 1 menos Euler. Ya, a la menos 1 sobre 10. Sale 0.09. ¿Ya? Es decir, que todavía le falta mucho por cargarse este man. En cambio, el otro tiene igual a 0.000999. Entonces, ¿cuál se va a cargar más lento? ¿El 1 que tiene un tau menor o el 2?
O ya, otra pregunta. ¿Cuál se carga primero? ¿El Tao 1 o Tao 2? ¿Quién se va a cargar primero? El Tao 1 se carga primero antes que el 2. Aquí lo pueden ver clarito, pues chicos. Tiene aquí que en un segundo, para los dos, un segundo, el primero ya tiene una carga del 10%. O sea, 0.1, ya vamos a aproximar. En cambio, el otro le falta todavía hartísimo, pues. Tiene 0.001 recién. O sea, mientras el otro lleva 10% de carga, el otro llega el 1% de carga. ¿Ya? Entonces, el primero se va a cargar más rápido que el segundo. Vamos a tener que este man, el primero se carga rápido, ya, en cambio, el segundo se va a demorar. Se va a demorar más tiempo. Ya, entonces vamos, mientras Tao es Tao mayores, se carga más lento, más lento. Esto cuando carga. Y cuando se descarga, ¿qué es lo que hemos concluido cuando se descarga? Que cuando a Tao mayores, vamos a tener una mayor descarga, se descarga más rápido. A ver, Tao mayor, ahora a ver acá, este se demora 2 segundos. Ya. Tau mayores se descarga más lento. Esta es la conclusión. Tau mayores se descarga más lento. ¿Ya? En cambio, cuando tú tienes cargando algo, si tau mayores se carga más lento también. Ya. Bueno, no sé, ¿quién me estaba hablando que un libro leyó al revés? ¿Qué leíste en un libro? Para verlo, ahorita. Estaba viendo, si quieres le mando cat Ujú. por interno. Manda, Ya, listo. manda ahorita, porque tengo que... Oye, pero pasa, po. Dice, en un ejercicio, ¿cómo pueden tomar eso? Casi no suelen tomar, la verdad. Pero sí te sugiero que leas cómo hacen estas ecuaciones diferenciales. Bueno, más o menos ecuaciones diferenciales. Bueno, te estoy esperando, loco, para que me envíes, por favor. A ver, a tau mayores se carga más lento. Ujú. Y tau mayores acá. Eso, Sí. me enviaron la rúbrica de la prueba de salida del semestre pasado, ¿te la paso? Ya. Sí, pero, o sea, ¿tiene que ver con esto o qué? Sí, sí, hay algo de Tao. A ver, pasa una vez antes que me sueño, luego. Tengo que darle clase a Mancito.